Oremos. Querido buen Dios, Señor, en esta tarde venimos como hijos tuyos ante tu presencia para encomendarnos en tus manos, Señor, pues sabemos que en estos tiempos necesitamos, Señor, buscarte, estar anclados en tu palabra. Precisamos, Señor, de tu presencia, de tu enseñanza, de que tú puedas educarnos, Señor. Es por eso que de manera muy especial, Señor, te imploramos que tú en esta oportunidad puedas enseñarnos a través de tu Hijo, a través de tu siervo. Padre querido, sé tú también con nuestro hermano quien ha de impartir tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda ser guardada en nuestro corazón. Danos humildad, Señor, para ser como niños y poder así reconocer y aceptar tus consejos, guardarlos en el fondo del corazón y de esta manera, Señor, vivir para ti, para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermana Carolina. Bueno, también un saludo para cada uno de los participantes de este espacio que tenemos ahora, ¿no? Este ya sería el tercero. Estamos colocando los fundamentos o los orígenes del verdadero mensaje adventista, que actualmente, y lo vamos a ir viendo paulatinamente, se llama TUC, ¿no? Teología de la última generación. Se ve como algo raro, extraño, para algunos quizás hereje, pero en realidad nada más lejano de eso cuando uno estudia la historia, cuando uno estudia los orígenes y se da cuenta de que lo que se llama teología de la última generación en realidad es el mensaje adventista, de tomo a lomo, cuando uno estudia, digamos, sus orígenes, lo que Dios instaló inicialmente con el movimiento adventista y posteriormente nuestra iglesia, cuando ya se conformó como tal. Uno encuentra, digamos, los lineamientos y son bastante diferentes a lo que, digo bastante, no exagero, ¿ah? Porque cada vez que voy estudiando y profundizando estos temas me doy cuenta de que tenemos varios componentes que no cuadran con el mensaje adventista, a pesar de que hay nombres adventistas. Ejemplo, tenemos el tema del santuario, pero el santuario que se enseña será el santuario tal cual el Señor nos reveló como pueblo adventista. Eso no lo vamos a ver ahora como tema, pero tiene que ver con el tema igual. El tema del conflicto. Hay muchos libros que hablan del conflicto, pero es el conflicto tal cual el Señor nos reveló de manera especial a través de los testimonios, a través del espíritu de profecía. Bueno, de paso, los testimonios es la forma en que Ellen White hablaba de sus propios escritos, ¿no? Y creo que esa palabra, ese título es mejor que los escritos de Elena, de White. Porque cuando hablamos de Ellen White estamos hablando de una persona, ¿no? De un teólogo más, de una persona más. Pero cuando hablamos de los testimonios, estamos dando la autoridad que corresponde, porque son los testimonios del Espíritu. Bueno, ella lo dice claramente. Así que cuando nosotros estudiamos el Espíritu de Profecía, no estamos elucubrando, no estamos estudiando un libro más, sino que es la revelación que Dios nos ha dejado para este tiempo final o para la última generación. De ahí viene la teología de la última generación, o sea, que hay un énfasis justamente distintivo con respecto a la otra iglesia. En la actualidad, y ahí está el conflicto actual dentro de nuestra iglesia, está la posición de buscar puntos comunes con las otras iglesias. Entonces tenemos mensajes distintivos versus buscar elementos comunes con respecto, digamos, especialmente con respecto a las otras iglesias evangélicas y protestantes. Pero si uno va a los orígenes del adventismo, uno da cuenta, digamos, que el énfasis no estuvo en buscar puntos de encuentro doctrinales con respecto a las otras iglesias. Al contrario, o muy por el contrario, los pioneros marcaron una distinción porque el Señor ya le había revelado una forma distinta de ver esa verdad. Y eso se llama verdad presente, es lo que hemos estado estudiando anteriormente. La verdad presente se instala para cada generación y cada generación ha tenido un momento de comprensión frente a las verdades eternas. Las verdades sobre todo en relación con lo que es la ley de Dios. Por eso cada generación el Señor la va a evaluar de acuerdo a esa comprensión, a esa luz que recibió.
La luz que tuvieron los patriarcas, la luz que tuvo el pueblo de Israel, la dispensación judaica, como lo llaman los testimonios, la dispensación cristiana, la época de Cristo, y la última generación que somos nosotros, el remanente, no es la misma comprensión. Los deberes, por lo tanto, son distintos y el Señor va a evaluar de acuerdo a cada generación. Ya hemos visto anteriormente, ejemplo, la penúltima generación. ¿Cuál es la penúltima generación? Es la generación antes del año 1844, que representa al mundo protestante particularmente, y si lo conectamos con el libro Apocalipsis, tiene que ver con la iglesia de Sardis, ¿no? Con el mensaje de las siete iglesias. Ese periodo es el antepenúltimo, porque es el penúltimo periodo hasta llegar al último, que somos nosotros. O sea, desde el año 1844 se inicia la última generación. Así que cuando hablamos de última generación no es nada extraño, o no debiera ser nada extraño para un adventista, porque nosotros como pueblo adventista nacimos, nos originamos como la última generación. O sea, nuestro ADN es última generación. Y sentido de última generación no es lo mismo que sentido de penúltima generación. No es lo mismo, porque hay maneras distintas. Si vamos a la penúltima generación, nos referimos especialmente a lo que es, bueno, el catolicismo estaba, pero de manera especial está la reforma, y los reformadores tuvieron ciertas comprensiones, ciertas luces, pero no fueron completas. De hecho, hay dos cosas que nunca entendieron: el tema del sábado, y el otro, y esto también nos va a servir para introducirnos lo que queremos presentar hoy, el tema de la inmortalidad del alma. Ellos, y todavía, usted ve, digamos, que todos los evangélicos creen en la inmortalidad del alma. ¿Por qué creen en la inmortalidad del alma? Bueno, eso no viene de la época de los protestantes, eso viene del catolicismo. Y el catolicismo lo tomó del platonismo y el platonismo lo tomó del paganismo. O sea, es una idea pagana, simplemente pagana. O sea, a pesar de todos los esfuerzos que el Señor ha hecho para ir avanzando en su plan de salvación en este gran conflicto, las generaciones anteriores no comprendieron la totalidad de la verdad. Y ahí el Señor entonces levanta el pueblo adventista, el movimiento adventista, y ahora sí se instala una claridad con respecto a que ya el domingo no es el día de adoración, siempre ha sido el sábado, pero ahora el Señor ilumina el tema y también habla obviamente que los muertos nada saben. Y ya no hay inmortalidad del alma, sino que, bueno, ningún adventista cree, y esperamos que ninguno de los que estamos acá tengamos esa concepción, ¿no? Y creo que no deberíamos tener, creo que no es un problema, pero no sabemos los alcances de creer en la inmortalidad del alma. Pues cuando uno cree en la inmortalidad del alma, inmediatamente uno tiene un concepto distinto de Dios y un concepto distinto del hombre. Cuando usted cree en la inmortalidad del alma, uno ya no se preocupa tanto de lo que ocurre en esta tierra, sino de la parte interior, no se preocupa de la parte física, no se preocupa de la alimentación, no se preocupa de las obras. Las obras ya no son importantes porque lo que importa es el alma humana. Y el Señor, obviamente, como es algo más etéreo, obviamente tampoco interviene dentro de mi espacio histórico, dentro de mi vida concreta. Entonces, la religión, lisa y llanamente, ¿qué es lo que es? Es un culto donde uno busca interiormente al Señor. Las religiones funcionan así. Y para encontrarnos con el Señor, entonces se buscan diversas maneras. Ustedes pueden ver en la iglesia evangélica por qué ustedes ven de que hay tanta música, hasta baile y danza. ¿Por qué? Porque se entra en un trance para poder encontrar la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios está mediada está mediada justamente por este tema. El tema, digamos, de poder encontrar interiormente la presencia de Dios que en cierta manera podemos decir ya está presente. Bueno, esas ideas siguen vigentes, pero no fueron aceptadas por nuestros pioneros, obviamente, y lo vamos a ver ahora a continuación, tampoco por el espíritu profecía. Y ahí entonces hubo un quiebre, un rompimiento con respecto a las tradiciones anteriores. Entonces el adventismo no es una continuidad de la reforma protestante, es una amplitud y hay luces, digamos, que superan la comprensión que tuvo Lutero, Calvino, posteriormente Wesley,
y otros reformadores intermedios, pero hablemos que son los que más están influyendo dentro de nuestra comprensión contemporánea, sobre todo como adventistas, porque esas tradiciones que pertenecen a la época eh, anterior a la última generación no corresponden obviamente a lo que la luz que el Señor nos ha dejado. Y ahí entramos entonces con un concepto, o sea, el enemigo no quedó tranquilo y el enemigo, qué es lo que quiere? Es dar continuidad con el pensamiento, eh, hablemoslo así, lisa y llanamente clara, ¿no? Apóstata del cristianismo. O sea, los pioneros hicieron un quiebre, hubo una ruptura con respecto a las generaciones anteriores, en la comprensión, en la teología, en el mensaje, en la misión, incluyendo también en la forma de organización, en cierta manera, aunque igual hay elementos que todavía están vigentes, pero estoy hablando en términos iniciales, porque actualmente, y lo vamos a ver posteriormente, la realidad no es así. Pero en la época de los pioneros, y con Ellen White viva, obviamente se colocó un muro de contención para que esas verdades, digamos, etéreas sobre el hombre, sobre el alma y sobre Dios, místicas, vamos a explicar qué es lo que es misticismo también, están presentes. Por eso, cuando hablamos del regreso a la penúltima generación, Ellen White lo habla en términos de lo siguiente, de la apostasía alfa. No sé si ustedes han escuchado. Bueno, la apostasía alfa y omega se usa bien y se usa mal, ¿ah? Hay que tener cuidado. ¿Cómo sé usarla bien? Bueno, yendo a los testimonios, otra vez, al espíritu de profecía y a la escritura. La escritura y el espíritu de profecía entonces nos entrega los lineamientos de lo que debe entenderse como apostasía alfa. No todo apostasía alfa. Hay cosas, hay caprichos, digamos, de algunos predicadores que son tomados como un discurso y que ataca, digamos, una situación dentro de la iglesia como el alfa, cuidado, no. En el cual claramente el espíritu de profecía deja en claro qué es lo que es la apostasía alfa. Y el tema es muy amplio, así que lo vamos a dividir en dos partes, no nos vamos a poder... lo tenía pensado y se lo había mencionado, se lo había arrojado a nuestra hermana, de hacer esto, digamos, apostasía alfa y la siguiente omega, pero la siguiente presentación vamos a tener que seguir porque este tiene dos vertientes. Hoy vamos a ver el originador de la apostasía alfa. ¿Quién inició la apostasía alfa dentro de la iglesia? Que fue la época en que Huay estuvo viva. Ustedes ya mejor deben conocer, no vamos a entrar en todos los pormenores, pero sí nos vamos a centrar en los aspectos más fundamentales. Y en la siguiente vamos a ver los que estuvieron involucrados con este personaje, ¿no? Con esta persona, y que normalmente pasan por alto. Sin embargo, igual no solamente tuvieron un rol importante dentro de la apostasía alfa, sino que su pensamiento, su comprensión teológica sigue todavía vigente. Y usted dice, ¿y con quiénes? Bueno, lo vamos a ver. Hay ideas del alfa que todavía están vigentes, no solamente con lo que a lo mejor nosotros pensamos que nosotros vemos el alfa a lo mejor en algunas personas en estos momentos o en algunas acciones de la iglesia. Ah, esto es el alfa, esto es la omega. Pero hay cosas que nosotros dejamos pasar y que son importantes considerar. Entonces vamos a entrar entonces en el tema de la, no sé si la hermana me permite el acceso para presentar entonces el regreso hacia la penúltima generación, entonces este tema, la apostasía alfa. Eso es lo que vamos a ver hoy. Primera parte, la segunda parte, en la siguiente sesión, porque obviamente esto tiene varias aristas que hay que considerar para poder entender este elemento. La apostasía siempre es un regreso, ¿no? Retroceder. El Señor, claramente, no sé si ustedes recuerdan las citas del Espíritu que vimos anteriormente. Bueno, pueden revisar los videos y ahí van a encontrar las citas que están en primero escrito, ¿no? ¿Cuál es la estrategia del diablo? Hablemoslo así abiertamente. Hacer que los enemigos de la verdad presente, porque dice, están los amigos de la verdad presente, pero también están los enemigos. Y los enemigos, ¿qué es lo que quieren hacer? O están haciendo, han hecho y están haciendo, porque esto no ha muerto todavía, sigue vigente esa actitud, abrir la puerta del lugar santo y cerrar la puerta del lugar santísimo. Esa, digamos, la labor. ¿Por qué es atacar la verdad presente? Porque ya lo hemos hablado anteriormente,
que abrir la puerta del lugar santo es regresar a la penúltima generación, donde están todas las ideas evangélicas protestantes del momento. Esa generación el Señor la va a evaluar de acuerdo a la luz que recibieron. Así que ahí nosotros no nos metemos, el Señor va a juzgar de acuerdo a la luz que tuvieron y no van a ser evaluados conforme a la comprensión que tenemos nosotros como adventistas ahora. Cada generación es evaluada de acuerdo a la luz que recibió, no de acuerdo a la luz que no recibió. Y nosotros como pueblo adventista vamos a ser evaluados no de acuerdo a la verdad del año 1517 que recibió Lutero, o a la comprensión que tuvo Wesley. Nosotros no vamos a ser evaluados de acuerdo a esa comprensión. Eso pertenece a la penúltima generación. Eso lo dice el Espíritu de Profecía, no es un invento mío, sino que está claramente en los escritos del Espíritu de Profecía. Y eso lo vimos en las dos presentaciones anteriores y ahí están las citas, ustedes las pueden revisar. Entonces, volver al pasado, abrir la puerta del lugar santo, no hay autorización de parte del Señor. Y cerrar, obviamente, descuidar las verdades para este tiempo, que se llama verdad presente, y eso está expresado, recuerden, también lo vimos especialmente en la presentación anterior, olvidarnos de los pilares, ¿no? El Señor nos dejó claramente cuáles son los pilares. ¿Cuáles son aquellos pilares? Está el santuario, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma y el mensaje de los tres ángeles. Eso es principalmente. Hay algunos que colocan el espíritu de profecía, pero eso no es un pilar. El espíritu de profecía es la revelación de Dios para este tiempo. Los pilares me refiero que son los temas, digamos, que nos dan una comprensión distinta cuando estudiamos la Biblia. Si nosotros usamos los pilares para estudiar la Biblia, nuestra comprensión sería diferente, sin duda. De esa manera estudiar los pioneros, uno dice, ¿cómo estudiaron los pioneros? Los pioneros usaban los pilares, estos pilares que mencioné, y con estos pilares entonces ellos iban entendiendo pasajes bíblicos que las generaciones anteriores no entendieron. Entonces, por eso es importante los pilares. Y bueno, uno de los grandes pilares, porque además de un pilar podríamos ser el soporte grande, es el tema del santuario, y de manera especial el tema del lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo el Señor, ¿qué es lo que hace? ¿Se ilumina qué? La ley de Dios que está en el arca. Y de ese momento entonces la ley de Dios pasa a ser algo importantísimo para el pueblo adventista. Y eso no es sinónimo de legalismo. El legalismo es una distorsión de la comprensión de la ley, pero no tiene nada que ver con la ley. Eso tampoco significa mérito alguno. Al contrario, la única manera de nosotros ser purificados es a través de la sangre de Cristo. Eso está claramente delineado en la palabra de Dios. Y también en los testimonios. Así que cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, levantamos la ley de Dios, no estamos levantando un egocentrismo, como algunos lo dicen, o lo malentienden, o agregando mérito humano, en ningún motivo. Lo que estamos haciendo justamente es levantando el carácter de Dios, porque la ley es el trasunto del carácter de Dios, y eso ustedes lo saben, que no está alejado, digamos, de nuestra realidad contemporánea. ¿Ya? El panteísmo prácticamente permea todo, hasta el pensamiento mismo, el pensamiento cultural, el pensamiento filosófico. En todas las áreas el panteísmo está o abiertamente manifestado o bien también de manera sutil. El enemigo trabaja de diversas maneras. Hay cosas que al parecer nosotros no la vemos como panteístas o como un panteísmo, pero lo son porque es un derivado de eso. Pero eso, por eso tiene varios alcances y eso los derivados lo vamos a ver en la segunda presentación. Veamos algunas indicaciones del espíritu de profecía, ¿no? Vamos a partir con algunas advertencias con respecto al alfa, ¿no? Se me ha instruido, esto está en mensaje selecto, tomo 1, en la página 233, párrafo 4, dice, se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente. Este mensaje, por lo tanto, no es un mensaje optativo. Acá debemos hablar con claridad. Hazle frente es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro de Living Temple o el templo viviente, que también no está traducido en el español, por eso aparece acá en inglés. No fue traducido.
se presenta, dice, el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Noten ustedes entonces que este libro marca la apostasía alfa y es la base para la apostasía omega, porque hay una conexión, que va a ser la otra secuencia de temas que vamos a tener, o sea, después de la siguiente sesión, ahí vamos a entrar obviamente en la tercera de esta parte, viendo justamente el tema de la omega, que hay una interconexión y la omega tiene que ver ya con el adventismo más contemporáneo. Eh, Evaluando no solo los daños causados por esta sutil insurrección, sino también la aún más devastadora que está por venir, la sierva del Señor escribe: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. Está hablando en su época, era el alfa. ¿Y qué dice posteriormente? La omega será de una naturaleza asombrosísima. ¿No? Será extraordinaria. ¿Estaremos viviendo la omega? Bueno, no hay respuesta para ahora, eso para futuro. Lo vamos a ver. Y si estamos viviendo ahora, ¿en qué momento surgió la omega? El alfa está claramente delineado acá. ¿Ah? Está asociado justamente con el surgimiento del panteísmo, que reitero, el panteísmo no es nada nuevo dentro del cristianismo. El cristianismo es netamente panteísta. Estoy hablando de la cristiandad, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente también. Así que cuando los pioneros hicieron un cortafuego con las ideas del cristianismo, especialmente con las ideas protestantes, también en cierta forma, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un cortafuego con las ideas panteístas que están dentro del concepto de la inmortalidad del alma. Cuando las iglesias creen en la inmortalidad del alma, eso está asociado con el panteísmo. Hoy hay una conexión. Pero nosotros, del momento que dentro de los pilares decimos que no creemos en la inmortalidad del alma, ¿qué estamos diciendo con eso? No aceptamos una idea panteísta de la presencia de Dios. Eso es lo que estamos señalando claramente. Veamos otra declaración más. Por el tiempo cuando se publicó el Living Temple, pasaron delante de mí durante la noche símbolos que indicaban que algún peligro se avicinaba y que debía prepararme para él, poniendo por escrito las cosas que Dios me había revelado acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. Se me envió un ejemplar del Living Temple, pero quedé en mi biblioteca sin que lo leyera. Por la luz que me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el libro no llevaban la aprobación de Dios y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada en cuanto a él. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, el templo viviente, ¿no? Declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación. Contiene las mismas opiniones que he estado enseñando al Encuay. Bueno, eso decían ellos, ¿no? Ese acerto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. ¿Ah? Hay mucha gente que dice esto de la hermana White, ¿no? Todavía pasa eso. Pero Ellen White nunca ha dicho eso, ¿no? Por eso, ¿cómo sabemos? Hay que estudiar el espíritu profesional, no solamente la Biblia. Necesitamos como pueblo estudiar porque acá el Señor reveló esto, porque esto no está delineado en la Biblia, porque la Biblia abordó otros temas para la época en que vivieron los apóstoles, el pueblo de Israel, los patriarcas, pero la última generación el Señor entregó los elementos fundamentales en Daniel y Apocalipsis, pero de manera especial Dios dejó los testimonios para indicar, obviamente, las cosas específicas donde debíamos nosotros colocar atención. El hijo de Ellen White le señaló lo siguiente, y esto está también registrado en Mensaje Celeste, tomo 1, página 237. Mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio
y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia. Interesante esta parte, dice, durante los primeros días de mis trabajos públicos. O sea, el panteísmo no partió con Kellogg. El panteísmo ya estaba en el mismo momento que surgió el movimiento adventista. La Omega comenzó a articularse de manera bien progresiva. Cuando salí del estado de Maine, fui para ver a Vermont, en Massachusetts, para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la Omega seguiría poco después. ¿Y qué dice acá? Y esto es un aspecto interesante de Dios. Mire, por eso hay un tema importante. Temblé por nuestro pueblo. Porque el panteísmo que usa el enemigo actualmente con respecto a la época en que estamos viviendo es más sutil. Por eso tiembla. Es más inadvertido. Pasa como que fuera algo inofensivo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Porque eso tiene que ver con el panteísmo. ¿Cómo, ¿Cómo Dios habita en el corazón humano? ¿De qué manera? ¿Hay condiciones o no hay condiciones? ¿Habita de manera inconsciente o de manera consciente? ¿Ah? ¿Qué papel juega la voluntad cuando yo recibo la presencia de Dios? ¿La recibo antes de decirle sí al Señor o la recibo en el momento en que yo acepto al Señor? ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Bueno, el panteísmo, y lo vamos a ver posteriormente, tiene una propuesta al respecto de la presencia de Dios y acerca de la personalidad de Dios también, obviamente. De hecho, no hay personalidad, no existe personalidad. Bueno, es como un adelanto esto, ¿no? Lo que viene bien. Entonces, las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Acá está la sentencia iluminada. O sea, es un libro, obviamente, satánico. Hablemoslo abiertamente porque eso es. Otra declaración más, también en Mensajes Secretos, tomo 1, página 237. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas del Living Temple puedan ser apoyadas con declaraciones de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos. Y quizás haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor del Living Temple, que es el doctor Kellogg, ¿no? Parecería estar en armonía con la enseñanza de ese libro. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con mis escritos. Pero no permita a Dios que prevalezca esa opinión. No hay concordancia entre los escritos del Espíritu, profecía, los testimonios y las ideas panteístas o las que propuso acá Kellogg y después también otros adherentes que vamos a ver posteriormente. Eso es importante, ¿no? También pasa actualmente, ¿no? Hay muchos que dicen, no, la hermana White dice eso. No. ¿Cómo sé que no? Hay que leer todo lo revelado, o la mayoría, a lo mejor no vamos a ver todo lo escrito en White, pero hay que revisar todo lo que el Señor ha dejado para nosotros como testimonios para tener una claridad. Y en la época era lo mismo, ella revisando lo que había dicho, en realidad las ideas que encontramos en el Living Temple o en el Templo Viviente de Kellogg no corresponden con el mensaje adventista y con el mensaje que Dios le entregó de manera especial en los testimonios a Ellen White. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos de este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina, ha descorrido el velo. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis significa descorrer el velo, ¿no? Ha levantado, hay una revelación, dice, ¿no? Ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas, que es otra forma de llamar al panteísmo, las teorías espiritualistas o espiritismo, el espiritualismo es lo mismo. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas, dice, hasta sus conclusiones lógicas, y esto es importante razonar cuáles son las implicancias de aceptar el panteísmo en cuanto al tema del santuario, la expiación,
el tema del pecado, el tema de la ley. O sea, esto tiene implicancia. Aceptar obviamente las ideas panteístas o espiritualistas tiene conclusiones lógicas y esa hay que sacarlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vamos y sacamos las conclusiones lógicas? Se destruye el sistema cristiano, se destruye la fe, se destruye el plan de salvación. Por eso es grave este tema. Anula la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a la gente. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se le preste atención. Echa por tierra las profecías. Las señales del fin del tiempo desaparecen con el panteísmo, no son importantes. ¿Para qué? Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Es fuerte las declaraciones, pero esas son las consecuencias. Otra declaración más dice, en una visión nocturna se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, la verdad de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y vi a otro para que aflojara las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. Permitirán que este hombre presente doctrinas que niegue la experiencia pasada del pueblo de Dios. Ha llegado el tiempo de actuar decididamente, ¿no? Este es obviamente hacerle frente a quién, a las ideas panteístas que lo estaba articulando, pero no fue solamente Quelo. Hay un grupo de otros personeros, que lo vamos a ver posteriormente con mayor detalle, que se unieron a Quelo, incluyendo algunos que estuvieron de parte de la verdad presente en algún momento, pero apostataron. Y es triste. Por eso nosotros, mis estimados hermanos y hermanas, tenemos que estar siempre velando y orando para no entrar en tentación, porque no siendo atalayas en algún momento, vayamos a ser destituidos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Por eso hay que velar y orar. Noten ustedes, y acá está una advertencia introducida. Miren, esto es una profecía, y esto tiene que ver con el alfa, pero también con el omega. Yo lo notaría, y si lo pueden revisar y ustedes lo pueden marcar, este texto es base para entender cómo el Espíritu Santo une la apostasía alfa y omega y cuáles son los componentes que están asociados. Eso está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 238. Es un párrafo amplio, pero muy potente, porque nos entregan todos los componentes de esta apostasía. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Si nos quedamos acá y decimos, amén, pues hay que hacer una reforma. No, pero ¿qué reforma? Acá viene el otro, dice. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Cuáles son esas? Bueno, los pilares, ¿no? Renunciar eso. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, dice, serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Pues son duras palabras, dice. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribiría libros de una nueva orientación. ¿No les parece eh, algo que se está dando actualmente? Bueno, lo vamos a ver posteriormente también. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento.
los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Fuertes declaraciones encontramos acá, ¿no? Pero ahí está justamente la base, o una de las bases que podemos encontrar en el Espíritu de Profecía, justamente en qué va a consistir la apostasía. La apostasía no es solamente una creencia, sino esa creencia se lleva a cabo, ¿no? Porque no solamente hay una idea apóstata, sino hay una reorganización, que lleva una reorganización, a una nueva estructura, una nueva doctrina, una nueva filosofía. Otro desafío más del Espíritu de Profecía dice, ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencia. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Y noten lo que pasó con el Enjuay en algún momento, ¿no? Cuando ella empezó a ver este tema que se estaba colocando muy crudo. Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impedía escribir. Desorientadora de esas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser afrontados. A lo mejor puede ser que en algún momento nos dé o nos pase lo que aconteció con nuestra hermana Elena, ¿no? De vacilar y a veces a lo mejor nos demoramos para hablar con claridad cuando nosotros vemos de que hay un mensaje que no está de acuerdo a la verdad presente, un mensaje que no está de acuerdo con un escrito está tanto de la Biblia como de los testimonios. Pero acá Ellen White nos enseña claramente cuál debiera ser nuestra actitud. No debemos vacilar, no debemos demorar. Por eso el Señor dijo, hazle frente. La apostasía, mi estimado hermano, no es atacar a las personas, de paso, no hacer denuncias. Por ahí he visto algunos ministerios que se han dedicado a sacar los trapitos al sol de dónde viajan los pastores, de lo que hacen, lo compren, no, hermano. Esa no es la forma de denunciar la apostasía. La apostasía alfa, primero tenemos que vernos nosotros, en qué situación estamos. Y segundo, ¿qué es lo que tenemos que denunciar? Los errores, la falsa doctrina. Y eso es lo que estamos haciendo también en este estudio. Mostrando la verdad presente, no atacando a las personas, porque nosotros no estamos autorizados para juzgar. ¿Cuándo el ser humano va a tener el privilegio de juzgar? En el milenio, en el juicio corroboratorio. Ahora estamos en el juicio investigador y el juicio investigador nosotros no estamos autorizados para enjuiciar a las personas. Nuestra labor justamente, ¿qué es lo que es? Predicar y hacer frente a la apostasía. Eso sí, con el mensaje correcto, presentando la verdad tal cual la encontramos en Cristo Jesús. De lo anterior nosotros podemos desprender en qué consiste justamente los componentes del alfa y también del omega. Primero, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, dice, serían descartados. La verdad presente, ¿no? Lo que vimos anteriormente. El santuario, el verdadero santuario, porque ahora se enseña el santuario, pero uno tiene que ver si es el santuario del lugar santísimo, que no es lo mismo que el santuario del lugar santo. Hay una diferencia. Dice, la verdad será criticada, despreciada y ridiculizada. Hará nula la verdad de origen celestial. Un cuarto punto que podemos destacar, nuestra religión sería cambiada. Uno podría preguntar, ¿el adventismo que se enseña actualmente es el mismo adventismo de los pioneros? ¿Es el adventismo que Dios dejó registrado en los testimonios? Eso para ir pensando, ¿no? No vamos a responder todo eso ahora, lo que vamos a responder en la época, ¿no? Porque estamos en el alfa, pero después, más adelante, vamos a ir mostrando evidencias y cómo podemos ver. ¿Es el mismo? ¿Habrá sido cambiada nuestra religión? Eh, bueno, por ahí hay un teólogo oficial de la iglesia, ¿no? Que dice claramente, él, si bien es cierto, no ha explorado todos estos aspectos, pero en lo que dice tiene razón, ¿no? Tenemos eh, una organización, pero dos iglesias, o podemos encontrar hasta tres o cuatro, ¿sabes por qué? Porque hay teologías distintas que están dando vueltas dentro de nuestra iglesia. ¿Y eso producto de qué? De habernos entregado a espíritus de demonios
escuchar ideas fantásticas sobre la verdad, que las ideas fantásticas son más atractivas. Ustedes, si hiciéramos un seminario con ideas fantásticas, obviamente podríamos llenar un estadio porque a la gente le gusta el morbo, le gusta lo fantástico, y eso atrae a las multitudes, sin duda. Pero esas no son las verdades que el Señor nos ha dejado para este tiempo. El punto 5 dice, el sábado, por supuesto, también sería considerado a la ligera, como también el Dios que lo creó. O sea, otra manera de guardar el sábado. Guardamos el sábado como lo guardaban los pioneros, como lo indica la Biblia claramente y el Espíritu de profecía. Entonces, podemos decir, no, yo creo en el sábado, pero lo estamos guardando como el Señor lo indica. Pasaba en el momento. Bueno, Kellogg desafió, y el grupo que apoyaba a Kellogg desafió obviamente al adventismo de la época, diciendo que la comprensión que se tenía era errónea. Y uno podría preguntar, actualmente hay grupos que dicen de que lo que querían los pioneros, oye, hay que hacer una salvedad, no todo lo que querían los pioneros fue correcto, hubo problemas, pero ¿cómo yo sé distinguir si un pionero estaba en la verdad o estaba en el error? ¿Dónde encuentro la medición, la vara de medir? En la Biblia y los testimonios. Entonces, pero cuando hablo de pioneros, estoy hablando de aquellos pioneros que estuvieron conforme a la verdad para este tiempo, a los que vivieron y a los que predicaron correctamente la verdad presente, porque hubo otros que se desviaron. Bueno, de hecho, Kellogg mismo fue un pionero, claro, era parte de los primeros adventistas. Pero podríamos decir acá un pionero apóstate, en lo que estamos viendo en estos momentos. Un sexto punto que podemos destacar de la cita anterior, habría una suposición de que se llevaría a cabo una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe. Bueno, entonces hay diversas maneras, hay dos tipos de reforma, ¿no? La reforma que nos lleva obviamente a igualarnos con la cultura que nosotros tenemos, con el cristianismo que uno conoce, y está la verdadera reforma, que significa marcar una distinción porque el Señor nos ha entregado una luz, digamos, que es diferente a la comprensión que tienen todas las demás religiones que se dicen cristianas. Entonces, dos tipos de reforma. La pregunta, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Estamos viviendo la verdadera reforma o estamos en esa pseudo reforma o falsa reforma que es producida justamente por este intento de cambiar la verdad que Dios nos ha dejado para este tiempo? Y eso está asociado con el punto 8, dice, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. O sea, cuando hablamos ya de un sistema filosófico, estamos hablando ya de lo abstracto, pensamiento abstracto especialmente. El pensamiento abstracto, bueno, para los que estudian matemática o los que están asociados con la ciencia, pueden entender un poco, ¿no? O los que están metidos en la filosofía o metidos o introducidos en el mundo del pensamiento, uno ve que el sistema filosófico actual funciona de otra manera a como es la realidad. Hay un mundo positivo y hay un mundo negativo, dos realidades distintas. La realidad que vivimos acá en la Tierra es negativa. No estoy hablando en el sentido de crítico. Negativo me refiero a que no es la verdadera realidad, que es algo aparente, y la verdadera realidad está en el cielo, que es lo positivo. Pero acá obviamente nosotros no podemos encontrar el verdadero conocimiento de Dios. Por eso ustedes ven, ¿por qué existen los agnósticos? Los agnósticos tienen esa idea. Obviamente acá nosotros no podemos encontrar un sustento para decir que Dios existe, porque obviamente no tenemos pruebas para decir que Dios está acá con nosotros. Bueno, es una manera distinta de verlo, eso es filosófico, pero la Escritura sí nos muestra que Dios está presente. La pregunta es, ¿de qué manera está presente? Bueno, eso tiene que ver con la idea de si somos panteístas o no panteístas. ¿Cómo sucede, cómo ocurre la presencia de Dios en nosotros? ¿De qué manera ocurre? ¿Con nuestro permiso o sin nuestro permiso? Ya el Señor está presente en todos lados. Cristo está presente ya desde antes de nacer, ya Cristo ya estaba presente en todos los seres humanos. Me parece contradictorio, pero esa idea también está asentada. Bueno, tiene que ver con esto. Dios está en todas las cosas, Cristo en todo lugar. O Cristo viene y Dios viene cuando yo digo, Señor, ven a mí, cuando yo tomo una decisión. Eso tiene que ver ya con un aspecto incondicional o condicional de la presencia de Dios en nuestra vida. Con respecto a esta nueva filosofía, robaría al pueblo de Dios de sus experiencias pasadas, dándole en cambio una ciencia falsa, es lo que estamos hablando acá.
No lo que vivieron atrás, no nos importa. 1844 fue una fecha errónea y el chasco obviamente fue catastrófico para la iglesia. Entonces, hay muchos que interpretan de esa manera también la experiencia adventista y otras más, sin duda. En el punto 10 buscaría debilitar la predicación del segundo advenimiento al enseñar que las escenas que tenemos ante nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste una atención especial. O sea, ignorar justamente todos los acontecimientos finales. 11. Se escribirían libros de un nuevo orden. ¿Cuáles serían esos libros de nuevo orden? Obviamente, libros que no hablen de la verdad presente. Libros que no hablen con claridad el tema del lugar santísimo. Libros que no abren con claridad el tema del pecado, el tema de la salvación, la expiación del lugar santísimo, el tema del pecado con claridad. En fin, todos esos aspectos que están asociados, el mensaje de los tres ángeles. Hay varios aspectos que están justamente relacionados. Entonces, se escribirían libros que no hablen esos temas. 12. Una nueva organización se establecería. Cuando hablamos de una organización, una nueva forma de organizar las cosas. ¿Estaremos de paso viviendo estas cosas? ¿O estaremos a punto? ¿O ya se están viviendo? En el caso de nosotros que no estamos viviendo el alfa. Y si no estamos viviendo el alfa, ¿estaremos en el omega? ¿O falta todavía para que llegue el omega? Bueno, son cosas que surgen cuando uno ve esta cita, ¿no? Punto 13. No se permitirá que nada se interponga en el camino del nuevo movimiento. Claro, esto lleva a que cuando no se permite de que nada se interponga, lleva a persecución. Obviamente, esto lleva a una persecución de aquellos que intenten mantener en alto la verdad presente. No van a estar, porque va a haber un grupo que se va a resistir y va a decir, no, yo no estoy de acuerdo justamente con estos cambios doctrinales, con esta nueva comprensión sobre estas verdades. Señor, eso no lo ha entregado claramente en la palabra y no están corroborados en el espíritu de profecía. Entonces, obviamente, yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, eso va a implicar, obviamente, una especie de persecución. Si no, lisa y llanamente, como dije anteriormente, o llanamente, una persecución a seca. ¿No? Eso viene. Marca de identificación del alfa en el espíritu de profecía. Y esto tiene que ver con cómo identificamos justamente esa apostasía alfa. En primer lugar, el doctor Quero se infectó con el pensamiento teológico liberal de su época. El pensamiento teológico liberal tiene que ver con la época, eso se dio en la época que vimos anteriormente, en la penúltima generación, en la época de la Reforma. También se levantó un grupo liberal, y un grupo liberal en realidad con ideas de la presencia de Dios eh, muy panteístas en realidad, aunque no usaban el término estos teólogos, pero en esencia eran ideas panteístas, espiritualistas, obviamente donde el tema del carácter humano no cobra importancia, lo que interesa es el alma inmortal, no el carácter. El tema del carácter es algo propio del adventismo, una comprensión bíblica, pero que el Señor a través de los testimonios nos ha enseñado a ver, digamos que la antropología o el estudio del hombre o la comprensión del hombre no es a través de la inmortalidad del alma, sino es a través del carácter. Y eso ya marca una distinción absoluta. No trabajó con el tema del carácter, él trabajó con el concepto de la inmortalidad del alma, aunque no la expresó en esos términos, pero está asumida. Entonces, la apostasía fue catalizada por la sutil infiltración de doctrinas ajenas al mensaje que Dios había dado al adventismo. Entonces, por eso hablamos de un regreso a la penúltima generación. ¿Qué es lo que hace Kelo? ¿Qué es lo que hace la apostasía alfa? Regresa al hilo conductor del cristianismo apóstata. Eso es lo que sucede. Su herejía, segundo, teológica, fue enseñada en el sanatorio, Battle Creek, el colegio y la facultad de medicina. O sea, no fue menor. O sea, en todas las instancias institucionales, esta herejía teológica, el panteísmo, este espiritualismo, fue enseñado. Se colocó en algunas de las presentaciones en 2 sesiones de la Asociación General. También fue parte de los temas del año 1897 y 1899. Tercero, la nueva doctrina ofrecía diferentes presuposiciones teológicas que habrían necesitado pasar por alto el mensaje de la adventismo. Cuarto, se habría cambiado la teología adventista básica. Esto habría socavado los cimientos de la fe adventista. Quinto, hubo ataques tanto abiertos como sutiles contra el espíritu de profecía, en un esfuerzo por destruir
o disminuir la fe en el don de Dios. O sea, el tema de la apostasía alfa también tiene que ver con el rechazo del espíritu de profecía y el tema del omega también. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es nuestra identificación con el don profético? ¿Tenemos claro el rol que cumple el don profético en el tiempo del fin para el pueblo adventista? ¿De qué manera se está disminuyendo el rol iluminador del don profético actualmente? Eso lo vamos a ver, ¿no? Porque eso es parte del alfa. O sea, cada indicación, obviamente, donde se muestre que el espíritu de profecía ya no tiene la misma autoridad que antes, estamos entrando en este riel, ¿no? Un riel de apostasía, alfa, omega. Así que el don profético cumple un rol importante. No es algo accesorio, es fundamental. Sexto punto que uno puede ver como las marcas que identifican el alfa. La metodología empleada fue incorporar la nueva luz junto a la antigua, pero estaba mezclada el error con la verdad. Porque él lo dijo acá, viene una nueva luz. Y sus seguidores también hablaban de una nueva luz, una nueva comprensión, que no la tenían los adventistas anteriormente. Supuestamente esa nueva comprensión significa un avance teológico. Bueno, y así lo vio Quero. Él dice, no, la comprensión que tengo es un avance y es un aporte para el adventismo. Y actualmente también podemos ver algunos que dicen, no, no, la comprensión que se tiene sobre ciertos puntos se ve como un avance, pero si uno revisa la verdad tal cual la encontramos en la Biblia y en los testimonios, podemos observar obviamente de que no es un avance, es un retroceso. Uno entonces puede ver que esa nueva luz era una antigua luz, la de Keno. La antigua luz del panteísmo, porque el panteísmo nace, desde el Edén mismo nace el panteísmo. Porque tiene con la frase, no moriréis. Tiene que ver con la presencia de Dios. Ahí está la base justamente del panteísmo. Tiene con ideas, digamos, que no pasan por la razón, no pasan por la voluntad, están más allá del pensamiento, más allá de nuestra voluntad. Entonces, todo aquello que esté más allá de la voluntad, más allá del pensamiento, es panteísmo, es espiritualismo, de una otra manera. Otra cosa más, la nueva doctrina de Kelo atrajo especialmente a la élite intelectual y algunos médicos y ministros prominentes se unieron a él para defender sus puntos de vista. Trabajó con la gente, digamos, que estudiaba más en aquella época. Y esa fue la gente que él empezó, porque obviamente es claro, el diablo no es tonto, ¿no? Voy a trabajar con aquellos que influyen en el pensamiento, con aquellos, obviamente, que son influyentes, con los líderes de opinión de la época. Y ese fue el grupo que capturó, y capturó buena gente de la época, muy buena gente. Y gente que antes había destacado, como dije anteriormente, en la defensa de la verdad presente en algún momento de su historia. Octavo punto, hubo un esfuerzo por recanalizar las energías denominacionales en actividades humanitarias. Bueno, que los dedicaba mucho a la filantropía, a la parte humanitaria, que es muy común también actualmente. Las religiones protestantes siempre se han dedicado a realizar actividades humanitarias. La misión, la predicación ustedes pueden ver la iglesia metodista, por decir por mencionar algunas, ellos se dedican mucho, la misión de ellos tiene que ver con la parte social. La iglesia católica también, ustedes pueden ver, todos trabajan en el área humanitaria, que en sí no es malo, nosotros obviamente tenemos consejos al respecto que debemos trabajar también por la humanidad, pero acá el centro va en otra dirección, no solo actividades humanitarias, en detrimento de la predicación del mensaje de la última advertencia, ¿no? Y ahí, digamos, hay otro punto. Otro punto que puedo resaltar es que los líderes del nuevo movimiento estaban decididos a tomar el liderazgo del sanatorio y tal vez de la iglesia de los hombres que habían sido debidamente elegidos a asumir esta responsabilidad. O sea, se querían tomar la iglesia en otras palabras, o sea, sus intenciones no eran menores, había una ambición. Punto 10, la pronta acción de parte de los líderes de la iglesia, guiada por el consejo del espíritu de profecía. ¿Qué pasó? Acá viene otra vez la importancia, se dan cuenta del espíritu de profecía, evitó a la iglesia la división traumática que parecía casi inevitable. Cuando el siervo del Señor dijo, o la sierva del Señor dijo que lo enfrentáramos, los líderes cumplieron valientemente y con éxito el mandato del Señor. Se le hizo frente, pero no detuvo
la onda panteísta, ¿no? El panteísmo no desapareció de la mente. Se le hizo frente así. La organización no fue destruida por el panteísmo, no fue destruida. Pero el panteísmo no desapareció, lo vamos a ver posteriormente. ¿Sigue presente el panteísmo dentro de nuestra iglesia? ¿Hay panteísmo en la literatura adventista? No lo vamos a responder ahora todo eso, ¿no? Lo vamos a ver en las que vienen posteriormente, en las siguientes sesiones. Pero uno podría preguntar, en la época en la cual ya estaban nuevamente este libro, y después hay otros que siguieron aquellos que también estaban enseñando estas ideas, aplicándolas también en otra dirección. Que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora nos estamos preocupando un poco más del originador de la apostasía alfa, de Kellogg, obviamente, con su libro Living Temple o Templo Viviente. Entonces, podemos repasar estos 10 puntos. Yo lo invito a que puedan revisar después y repasar los puntos que están acá y se van a dar cuenta de los componentes que están acá asociados con este tema, ¿no? Eh, y cómo, obviamente, Kellogg se vistió en ese momento como un ángel de luz, no siendo un ángel de luz. Y actualmente también, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado. Hay muchas personas que pueden presentarse, y digo muchos porque he visto ahora por las redes sociales, mucha gente, digamos, que está presentando temas que no son adventistas, pero se presentan como adventistas. Temas que no son verdad presente y se la presentan como verdad presente. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Por eso es importante estudiar. Por eso es muy bueno este espacio que estamos dedicando, porque realmente estos temas se pasan por alto o simplemente no se estudian. De hecho, esto ustedes no lo van a ver en una escuela sabática. No es común esto, abordar estos temas. ¿Ya? Porque son temas complejos, por un lado, temas delicados, pero hay que afrontarlo. Por eso lo estamos haciendo. El llamado de Dios, hay que afrontar la apostasía alfa, que ya es antigua, pero tiene sus secuelas con la apostasía omega. Bueno, ahí está, tiene otras ediciones también, ¿no? El libro del doctor Kellogg, el Living Temple, un libro que sigue vigente. Ese libro está presente todavía dentro de nuestra. Uno dice, no, pero está hablando de más, pues si ya nadie, ya no se ha reeditado, no está traducido al español. Entonces, al parecer este libro como que ya es algo, es como un producto, como un dinosaurio, ¿no? Como un fósil, no, pero no es un fósil. Las ideas del Living Temple o del templo viviente están presentes todavía. ¿De qué forma? No de la misma manera que la presentó Kellogg, porque por eso lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, los seguidores de él incorporaron las ideas panteístas, pero la reformularon de otras formas, ¿no? La adornaron. Y actualmente igual, están con otro tipo de ornamento, pero son ideas panteístas. Igual. Ejemplo, y yo le adelanto algo, no para que piensen, el concepto de pecado, que se tiene actualmente, que enseña la iglesia, tendrá ideas panteístas. Ejemplo, no lo vamos a debatir ahora, ¿no? O sea, no lo vamos a hablar o discutir. Ejemplo, ¿somos pecadores por naturaleza o pecamos cuando obviamente tomamos una decisión? Pecadores por naturaleza, ¿qué significa? Que el pecado ya habita en el ser humano, está presente, la presencia del pecado, ¿no? Mentira. ¿Eso es panteísta o no es panteísta? No, hay para que ustedes vayan pensando. ¿No? Parte del viaje, esto lo otro lo vamos a ver posteriormente en la siguiente sesión, donde podemos ver cómo esta apostasía después fue cobrando otros hombres, ¿no? Que se unieron no directamente con las mismas ideas así directas de Kellogg, pero que implican también el panteísmo. La idea de Conrad, Balanger, Conradi, no hablaron directamente en los mismos términos de Kellogg, pero las presuposiciones panteístas estaban presentes al momento de cuestionar las verdades de la verdad presente. Eh, Incluyendo a De Montfort, que eso tiene ya que ver con la etapa de ahora, y otros autores relacionados con De Montfort que también tiene ideas panteístas. Y uno dice, pero ¿cómo? Si no habla de panteísmo. Es que la teología que él asume es una teología, digamos, panteísta no declarada por los evangélicos, porque él obviamente construyó una teología sobre la base evangélica, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Incluyendo hay un personaje acá que se unió con, eh, con Kelo, lamentablemente, que es Wagoner, ¿no? Que es otro personaje que cumplió una labor importante en 1888 con el White, pero lamentablemente el giro de él fue lamentable. Entonces, ¿cuándo empieza a ocurrir esta apostasía? ¿Cuándo yo sé que me estoy deslizando?
cuando empezamos a alejarnos del mensaje del santuario, y de manera especial, lo vimos anteriormente, del lugar santísimo. Y el lugar santísimo, ¿qué encontramos? Claramente expresado, en el lugar santísimo, encontramos el tema de la ley de Dios y el sábado. Cuando nosotros nos alejamos de la ley de Dios, mis estimados hermanos y hermanas, estamos camino a la apostasía. Entonces, aquellos que dicen, no, la ley no es importante, el legalismo, perfeccionismo, la obediencia no es importante, lo importante, digamos, creer en Cristo, cuidado. Es un mensaje que ya está al borde de esta idea espiritualista panteísta. Para estar exagerando, no. Haga la reflexión correspondiente. Y si, después lo vamos a mostrar ya con más detalle. Estamos al borde, porque obviamente el espiritualismo echa por tierra el tema del carácter y la perfección del carácter. El espiritualismo no necesita la perfección del carácter, porque el carácter tiene que ver con lo que yo soy, con lo que pienso, con lo que hago, tiene que ver con la acción, con mis pensamientos, mis palabras. Eso no entra dentro de la categoría, eso se llama ética, ¿no? Y para los cristianos, incluyendo los evangélicos, la ética no tiene nada que ver con la salvación. Yo soy salvo por Cristo y la ética es una cosa aparte, lo coloco en otra esfera, nada que ver con la salvación. Bueno, esas son las implicancias. Una explicación. Esto estoy adelantando un poco de por qué es importante este tema, digamos, del panteísmo, porque el panteísmo justamente lleva a desvalorizar el carácter, el desarrollo del carácter, la reflexión del carácter, la ética bíblica que nosotros encontramos. Eh, Ellen White escribió que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se convertiría en el santuario celestial. Ellen White escribió que había dos grandes desviaciones de la enseñanza fundamental del mensaje del servicio del santuario en el adventismo, en una escala mayor y más grande. Y las etiquetó como el alfa y el omega de las herejías mortales. Dice, no engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ahora tenemos ante nosotros el alfa de este peligro. La omega será de naturaleza más sorprendente, ¿no? Eso ya lo vimos anteriormente. En el libro de Templo Viviente se presenta el alfa de esas herejías mortales. Y la omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la advertencia que Dios ha dado. Entonces, ¿estamos abiertos a caer en la trampa del enemigo? Sin duda. Y la pregunta, mi estimada hermana y hermano aquí presente, es, ¿estará alguna idea panteísta todavía en mi manera de ver la realidad y ver la vida? Y que eso, en cierta manera, está obstaculizando la comprensión de la verdad. ¿No será que eso a lo mejor me está impidiendo entender cómo me salvo? ¿Cómo obtengo la salvación? Tiene que ver, digamos, con el tema de la presencia de Dios. Si tengo ideas panteístas, obviamente voy a tener una idea diametralmente opuesta a la verdadera manera de salvarnos. Entonces, es un tema muy importante en las implicancias. A lo mejor uno lo ve como algo de poca monta. Entonces, esta crisis del panteísmo, uno la puede encontrar de manera más específica, aunque parte antes, ¿no? Pero de manera ya más específica, en 1901 a 1903. Ya en el 97, ya obviamente se estaban enseñando esta idea abiertamente, fuertemente, pero en 1901, 1903 ya entró la crisis. Ya no solamente eran ideas, sino estas ideas estaban generando justamente ese intento de cambiar el adventismo. Toda la denominación adventista de séptimo día se vio sumida en una grave crisis de fe entre el año 1901 a 1903, conocida como el alfa de la herejía mortal, cuando el doctor Kellogg, jefe de la obra médica misionera de la denominación, intentó introducir el panteísmo en la iglesia y por medio de él socavar la enseñanza fundamental de la iglesia en cuanto al santuario. Obviamente se ataca al santuario justamente este tema, o a la verdadera comprensión del santuario. La iglesia adventista séptimo día se vio sumida en una grave crisis de fe entre el año 1901 y 1903, conocida entonces como el Alfa. Ellen White dijo que si hubiéramos aceptado esa enseñanza herética, ello nos llevaría al espiritismo y al abandono del mensaje del servicio del santuario y de la expiación. Noten ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que se considera espiritista? A lo mejor uno va a decir, no, yo no soy espiritista. Pero el panteísmo está asociado con el espiritismo y con el espiritualismo.
Entonces no es algo ajeno. Tiene la base justamente del espiritismo se construye sobre ideas panteístas. Así que a lo mejor usted puede decir, no, yo no practico ningún tipo de espiritismo, no voy a ninguna sesión espiritista, pero usted puede tener ideas panteístas y está en una actitud siendo dirigido por los demonios igual. ¿Ah? Porque está con una presencia extraña. Porque el panteísmo lleva a entrar en una relación no con el intelecto, no con la voluntad con el Señor, porque el Señor mora a través de la mente. Es a través de la mente. Bueno, yo lo invito a que puedan leer esto como tarea para la casa, ¿no? Revisen mente, carácter y personalidad, los dos tomos del Espíritu de Profecía. Y se van a dar cuenta que la presencia de Dios se da en la mente, no de una manera esotérica, oscura, tenebrosa, buscar la luz, no, no, el silencio, son los recursos que se usan. Eso tiene que ver con misticismo. ¿Por qué? Porque el misticismo propone que Dios no puede entrar dentro de nuestra historia, dentro de nuestro contexto, no puede interactuar con nosotros a través de la palabra. Nada más contrario a lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios, o sea, de manera cognitiva, como la presencia de Dios se manifiesta. No a través de una manera mística, secreta, emocional, con un éxtasis, ningún tipo de esa forma Dios se comunica con el ser humano. El panteísmo obviamente propone eso. Como Dios ya está presente en el ser humano, y como Cristo, por lo tanto, que es lo que llegaron los otros seguidores de Kellogg, está presente también, vive en todo ser humano, entonces se destruye todo lo otro que nosotros entendemos, ¿no? Como el tema de la salvación, como lo entendemos, la expiación, como entendemos el santuario, la purificación, ya no es necesario. Simplemente tenemos que advertir que el Señor ya está con nosotros, a buscarlo interiormente, ¿no? Y eso es lo que hace. Entonces, ahí se usa la música es una herramienta que usa el espiritismo, que usa el espiritualismo o el panteísmo. Ah, con la música uno va entrando en un estado donde se va encontrando con esa interioridad y con el ente divino, como lo dice, ¿no? La presencia, con esa entidad, ¿no? Divina que está en todas partes, pero eso no es el camino que Dios nos ha dejado para acercarnos al Señor. El panteísmo, término usado para referirse a la doctrina del panteísmo, es un término utilizado para designar la nueva y extraña enseñanza de que Dios no es un ser personal, sino una esencia misteriosa, una influencia impersonal que impregna toda la naturaleza, en los árboles, las flores, el aire, la luz del sol y los seres humanos. El poder de Dios se confunde con la personalidad de Dios. O sea, prácticamente el Señor está presente sin ningún tipo de condición, no hay condición. Y ustedes ven que la Escritura habla de condiciones para recibir la presencia de Dios. Claro que sí. El arrepentimiento. ¿Ah? El arrepentimiento y obviamente la comunión diaria con el Señor. Pero el Señor no va a venir violentamente. Dios no habita en nosotros sin pedirnos el permiso para habitar. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo con libre albedrío y nos hizo con voluntad. Entonces, por eso es importante ver justamente estos elementos. El doctor Kellogg fue un protegido de la familia White. Ellos lo acogieron en su casa y pagaron también su formación. Entonces fue muy duro para ellos. Porque obviamente fue una persona que ellos ayudaron en su momento, lo protegieron para que él estudiara. El doctor Kellogg había jugado con el panteísmo antes de la muerte de Jaime White. Ya en el año 1881 ya tenía estas ideas. La pregunta de dónde extrajo esa idea Kellogg, bueno, de sus estudios, de su formación académica. Y es interesante que la apostasía dentro de la iglesia adventista, bueno, y no solamente dentro de la iglesia adventista, sino dentro del cristianismo, siempre ha estado asociado, aunque con algunas salvedades, con la gente que sale de las instituciones académicas. Es la academia donde el diablo trabaja, ¿no? Llena de filosofías, de ideas extrañas, y bueno, y Kellogg ya había recibido los influjos paganos en las universidades o en los libros que él estudiaba en su momento. Ellen White le dijo a Kellogg que sus teorías eran erróneas y le mostró el resultado de abrazar tal filosofía. Luego lo amonestó para que nunca enseñara tales teorías en nuestras instituciones y al pueblo. Entonces, ya había tenido, antes de esta manifestación, de esta crisis panteísta,
Ellen White ya había tenido conversaciones previas, ya comenzó a visualizar obviamente un camino peligroso que estaba tomando. No os engañéis, dice el Espíritu, como decía, ¿no? Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ahora tenemos ante nosotros el alfa de este peligro. La omega, dice, será de naturaleza, dice, más sorprendente. En el libro Templo Viviente se presenta el alfa de las herejías mortales. La omega seguirá y será recibida por aquellos que no estén dispuestos a prestar atención a la advertencia que Dios ha dado. El templo viviente contiene el alfa de estas teorías. La omega seguirá entonces dentro de poco. Y eso es lo que nosotros estamos ya avisorando. He tenido presente este tema durante los últimos 20 años. Sí, durante más de 20 años, dice, antes de la muerte de mi marido, el doctor Kellogg vino a mi habitación para decirme que tenía una gran luz. Se sentó y me dijo lo que era. No sé si a alguien se le ha presentado, ¿no? Hay personas, a mí se me ha presentado gente dentro del adventismo que dice que ha recibido una gran luz. Y cuando uno ve lo que presenta, no hay verdad, no hay sustento. Tengamos cuidado con aquellos que se presentan de esa manera. Esto no es nuevo, hay mucha gente que presenta nueva luz, pero esa luz tiene que estar bajo una evidencia clara de un escrito está en la Biblia y en los testimonios. Se sentó y me dijo lo que era. Era similar a algunos de los puntos de vista que ha presentado en el templo viviente. Estas teorías, dice, son erróneas. Ministros y personas fueron engañados por estos sofismas. Llevan a ser de Dios una nulidad y de Cristo también una nulidad. Debemos reprender estas teorías en el nombre del Señor. Y esto es interesante, y hay una advertencia, ¿cuál dice? Lo que dice acá, nunca enseñéis tales teorías en nuestras instituciones, no las presentéis al pueblo. Bueno, eh, ¿será que estas ideas han sido presentadas en nuestras instituciones? ¿Están en nuestras universidades? Bueno, es para reflexionar, ¿no? ¿Se estará enseñando espiritualismo, panteísmo en nuestra iglesia? Bueno, lo veremos posteriormente. Ahora yo voy a quedarme hasta acá porque obviamente estamos ya en el tiempo, pasado en realidad un poco, pero esto tiene muchas aristas, por eso lo hemos dividido en dos partes, ¿no? Porque tiene otros componentes que debemos considerar y estar alerta. Esto simplemente nos ha servido para entrar ya en este mundo y para preguntarnos si verdaderamente el panteísmo está presente de manera sutil, de manera luminosa, como una gran luz o nueva luz, pero a lo mejor puede ser que el enemigo nos esté llevando a la apostasía, ya en este caso no alfa, sino omega. Sí, ya. Bueno, quería comentar un poquito algo que he ido dándome cuenta de a poco, que es lo siguiente. Yo pensaba antes que espiritismo era solamente ir y comunicarse con los muertos, ¿ya? Yo pensaba eso. Pero leyendo un poquito más el conflicto de los siglos me di cuenta de lo siguiente, y que es que el espiritismo es más profundo y más sutil, porque la hermana White ahí en Conflicto de los Siglos menciona lo siguiente, menciona que son las enseñanzas que tienen estas personas cuando están en sesión las que son peligrosas, ¿ya? No solamente las apariciones, sino también las enseñanzas. Entonces, una de ellas que yo recuerdo que mencionaba era que gente muy, delincuentes muy, que han hecho muchas fechorías en su vida, ya ahí en el espiritismo se enseña que muchos de ellos, incluso gente como Hitler o otros, ¿cierto? Que murieron sin forma, sin haberse arrepentido, están en el cielo ya gozando de la gloria de Dios y que Dios los perdonó. Y están en el cielo, ya disfrutando de, ¿cierto?, la compañía del Señor supuestamente y de los ángeles. Entonces, ese tipo de enseñanzas que son sutiles, ¿qué es lo que hacen? Destruyen todo lo que es el plan de salvación, las condiciones que necesitamos, ¿no es cierto?, para acercarnos al Señor, que es primero el arrepentimiento, ¿no es cierto?, que el Señor nos perdone, vivir una vida conforme a lo que el Señor nos pide, ¿cierto? Todas esas cosas van quedando, ¿no es cierto?, en el camino, porque esta enseñanza es bien sutil, ¿no es cierto? Dice que esa gente ya está en el cielo, incluso gozando de la bienaventuranza. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, también se toma muy light cuando una persona muere. Cuando, bueno, los menciono, cuando murió hace un poco de tiempo Pelé, por ejemplo, gran futbolista, ellos decían que iban a jugar una pichanga en el cielo con Maradona, ¿cierto? Y ese tipo de pensamiento ya donde hay blasfemia abierta y directa, ¿no es cierto? Y se pautea en el fondo lo que Dios tiene que hacer y lo que Dios va a hacer. eh,
tiene que ver con esta enseñanza que son sutiles, muy sutiles. Y algo que yo también he ido comprendiendo es también el tema de lo que es el amor. Ya la hermana White menciona mucho, o menciona en sus escritos, no sé si mucho, pero menciona que a veces nosotros confundimos el amor con un sentimentalismo enfermizo. Así lo menciona ella, en el sentido de que me guío por sentimientos y a veces no dejo que otras personas me corrijan. Ya una faceta importante del amor es que una persona que me ama me va a decir que estoy mal, que estoy actuando mal, ¿cierto? Un amigo, una otra persona que me quiere, si realmente me quiere y si yo estoy en un error, me lo va a mostrar y me lo va a decir. Entonces se ha exaltado como un tipo de amor que no permite la corrección, ¿cierto? Que solamente es como un sentimentalismo, ¿cierto? Dejarse guiar por sentimientos, ¿cierto? Y no permitir, por ejemplo, que uno reciba de repente alguna amonestación, alguna corrección en cuanto a su conducta. Y creo que ese tipo de pensamientos tienen que ver con la parte espiritista también. Está todo eso relacionado. Yo antes no lo entendía, pero lo he ido como de a poco relacionando todas esas ideas. Eso quería un poco comentar. Gracias. La hermana Carolina, Dígame. sí, quisiera que vuelva a repetir, no entendí mucho del panteísmo. ¿A qué se refiere? Quisiera que me vuelva a explicar eso. Gracias. Gracias, hermana. El panteísmo tiene que ver justamente con la presencia indistintiva, obviamente, de Dios en todas las cosas, en la naturaleza. No hay diferencias con las criaturas y con lo que existe prácticamente. Dios está presente en nuestra vida, en las plantas, en todo lugar. Hay otra forma que se llama panenteísmo, donde Dios está presente en los seres humanos, pero es distinto al ser humano mismo, que es una visión más contemporánea, pero en el fondo es la presencia de Dios en todas las personas, en todos los seres, en todo lo creado, sin distinción alguna, sin condición alguna. No sé si me estoy a entender frente a ese punto. Entonces, en el fondo, para un panteísta, yo no tengo que buscar a Dios en la Biblia o buscar un tipo de salvación, simplemente tengo que encontrarlo donde ya está. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? En mí, en la naturaleza. Entonces, por eso los panteístas obviamente son ecologistas, Greenpeace, hay muchos que son panteístas obviamente en esa línea. Los animalistas, veganos, y no estoy diciendo que veganos, nosotros nos alimentamos veganamente, o sea, o la mayoría o los adventistas dirán ser veganos en la alimentación, pero la filosofía vegana también es panteísta. Y así podemos seguir hablando. Entonces, donde no hay una distinción entre el creador y la criatura. Porque el creador, obviamente, no, tampoco hay un creador, en el fondo es Dios, una esencia, una energía, una cosa que está presente, digamos, en todo lugar. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es encontrarla. ¿Y cómo se encuentra? Y ahí entran ¿cómo se llama? Las vías de encontrar a Dios. No es a través del estudio de la Biblia, no es cognitivo, no es intelectual. Yo encuentro a Dios a través de qué? Sensaciones, el silencio, éxtasis. ¿El éxtasis a través de qué? Músicas, tambores. Ustedes, prácticamente el paganismo, ustedes pueden revisar cómo se manifiesta obviamente la cultura pagana para buscar las divinidades y es panteísta también. El panteísmo e idolatría está asociado. Lo vio Unamuno, un filósofo español, lo dijo claramente que el panteísmo es idolatría, y es cierto. O sea, la idolatría, si uno va al Antiguo Testamento, es panteísta. La forma de las divinidades, porque no, la presencia de Dios y la adoración no es a través de la palabra, ¿tá? No es a través, digamos, del Dios verdadero. Entonces, ese es un punto. Tiene otros elementos más. Lo podemos ver en las películas mismas, en Hollywood. Hollywood es panteísta plenamente. La música rock es panteísta. El hipismo, para aquellos que pensaban los hippies es cultura panteísta. En fin, y podemos ilustrarlo con otras cosas más, pero eso es, o sea, Dios es una energía, es una fuerza, que lo queremos llamar, ¿no? Y esa fuerza está en ti, está en todas partes. Solamente tenemos que detectar, ¿no? Tenemos que percibir de que esa fuerza está con nosotros, no rechazarla. Entonces acá por eso no entra justamente el arrepentimiento. ¿Para qué? Si Dios está conmigo, yo no tengo que buscar a Dios, no tengo que arrepentirme, simplemente tengo que encontrarlo, porque ya está conmigo. Entonces desaparece la expiación, desaparece el arrepentimiento, el concepto del pecado no tiene sentido acá, porque no entra el concepto del pecado, entonces desaparecen todos los conceptos que son importantes
para la redención del hombre. Ese es el peligro justamente de las ideas panteístas. Entonces, eso después obviamente ha tenido otras vertientes más sutiles actualmente, ¿no? El mismo cristianismo, con el concepto de la inmortalidad del alma, el espiritismo que hablaba anteriormente nuestro hermano Daniel, tiene que ver justamente con esas manifestaciones, ¿no? Con otras formas donde se anula la verdadera presencia de Dios. No se olvide, la presencia de Dios es cognitiva, o sea, se da en la mente, ¿ah? No de manera mística. El misticismo tiene que ver justamente por la otra vía, por la vía, digamos, oscura, esotérica, mágica. Dios no se manifiesta de esa manera, Dios se manifiesta conscientemente. Entonces, todo acto que no es consciente, todo acto que no es por la palabra de Dios, donde nos entra la voluntad a operar, es algo místico, ¿no? Es misticismo y por lo tanto es religión panteísta. No sé si me pude dar a entender un poco. Tiene otras aristas más, pero eso es en esencia el panteísmo. Ok, gracias, hermano. Hermano Cristian, Hola, hermana Carolina. Buenas tardes. ¿Me escucha? sí, lo escuchamos muy bien, hermano. Buenas tardes, hermano José Miguel. Muchas gracias por su presentación. Bueno, mi pregunta no guarda tan relación directa con lo que presentó hoy en día, pero quería preguntarle al hermano José Miguel que nos cuente desde su experiencia cómo ha podido él hacer frente al llevar adelante estos temas que, si bien es cierto, están claramente definidos en el espíritu de profecía y también en la Biblia, pero que sin embargo generan oposición en gran parte del pueblo adventista. Entonces quería que el hermano José Miguel nos pudiera comentar desde su experiencia de vida como adventista, llevando adelante estos temas. Gracias, hermano. Bueno, primero, no hay que atacar a personas, ¿no? Una cosa, y esto es lo que pasa dentro de la iglesia, una cosa es tener el mensaje correcto y una actitud incorrecta, ¿no? Hay unos que tienen el mensaje correcto, o sea, creen en estas verdades, pero tienen una actitud incorrecta, crítica, atacan, eso no es bíblico y no es cristiano de partida, o sea, echamos por tierra la perfección del carácter cuando empezamos a atacar a las personas. Entonces, no, bueno, hay algunos que entonces aumentan la persecución innecesaria. Entonces, de partida yo no hablo más de las personas, acá yo no hablo más voy a mencionar más adelante algunos autores bíblicos, pero yo no los estoy atacando como personas, porque yo no conozco a las personas, simplemente las ideas. El doctor Kelo igual pudo tener varias virtudes como persona, pero acá no estamos atacando al doctor Kelo en sí. Lo que estamos atacando justamente son sus ideas, digamos, que no están de acuerdo con la palabra. Entonces, eso es un aspecto importante, ¿no? Mensaje correcto, actitud correcta en la presentación. Hay algunos que tienen verdades incorrectas, pero tienen una buena actitud. Y a veces dan mejor ejemplo que, digamos, que aquellos que tienen el mensaje y deberán tener una buena actitud, digamos, con respecto a los demás. Los otros puntos, respetando la autoridad de la iglesia, o sea, uno no tiene que atacar a los pastores, a la organización, ni, a pesar de todos los, a lo mejor de las observaciones que uno pudiera tener a la luz, digamos, de la comprensión que Dios nos ha dejado para este tiempo, pero nosotros debemos ser respetuosos como David también lo fue con Saúl. ¿Cómo fue David con Saúl? ¿No? Él nunca le faltó respeto al ungido. Nosotros tampoco debemos faltarle respeto al ungido del Señor, independientemente que a lo mejor nosotros podamos tener observaciones, pero no estamos facultados. O sea, entonces aquí es un aspecto importante que yo he hecho. O sea, no ataco, yo respeto a los pastores, pertenezco a una iglesia, soy anciano de esa iglesia, siempre he respetado a los pastores, me coloco a disposición. No lo ataco cuando, si veo una cosa extraña en el púlpito, no lo voy a observar, levantar la mano, pastor, creo que lo que está diciendo usted no está conforme. No, eso no se hace. Yo hablo después con ellos, yo converso con los pastores con respeto, cuando es oportuno. Yo veo a veces si no están las condiciones para hablar, claramente no lo voy a hacer, simplemente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Mi experiencia, no atacar. Y cuando tengo espacio para hablar, como el espacio que nos está dando nuestra hermana, Carolina, aprovechamos de hablar con claridad. Y después, obviamente, yo recibo críticas, he recibido por ahí, me han enviado correos, por ahí alguna vez alguien me llamó por teléfono, porque estaba en otro lado, entonces también he recibido críticas, sin duda, pero tampoco me dedico a debatir, no me gusta el debate, porque el debate no es la herramienta que el Señor nos ha dejado, el Señor nos ha dejado la predicación, la pregonación de la palabra, a hablar en términos positivos la palabra, pero no atacar a las demás personas. Los debates no son el mejor recurso que el Señor nos ha dejado.
Y en los debates, más que ganar, se pierde mucho, porque el enemigo empieza a tentar nuestro carácter, ¿no? A ver nuestras debilidades y el diablo se aprovecha para entrar ya en un tono que no es conforme a lo que Dios deja. Entonces, lo personal también, no, ustedes no van a ver, evito los debates con personas que opinan contrario a mí, y lo que hago simplemente es predicar, pregonar, y si alguien no está de acuerdo, lo podemos conversar. Y eso sí, yo he conversado con personas que me muestren la evidencia si no está de acuerdo, porque yo trabajo con mucha evidencia, trabajo con la Biblia, con el espíritu de profecía. Entonces, si alguien no está conforme, que me traiga textos de la Biblia y del espíritu de profecía, digamos, que estén en desacuerdo con lo que yo estoy presentando. Y así debe ser, pues. Siempre debemos revisar con un escrito está lo que el expositor está entregando. Eso es lo que yo podría compartir someramente sobre mi forma de abordar estos temas. Y siempre con valentía, ¿no? No tengo miedo. Si hay que hablarlo, hablarlo, pero siempre con respeto y en el lugar adecuado. Hay lugares donde yo no he ido porque sé que no están las condiciones. ¿Ah? Entonces, si veo un lugar donde simplemente se va a prestar para discutir y para pelear, el mensaje va a ser adulterado. No nos sirve eso. Tengo que ir a un lugar donde haya tranquilidad y donde haya respeto. Sin duda. Muchas gracias, hermano. Yo tengo una consulta, hermano José Miguel. En el libro de la educación, en el capítulo 10, se titula Dios, la naturaleza. Así se titula. Y el versículo que lo sustenta, o de alguna manera es el preámbulo para todo lo que escribe el hermano Juárez, es Habacuc 3:3, que dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Además, en los primeros capítulos del mismo libro dice que la naturaleza es uno de los libros de texto que utiliza el Señor para aprendizaje a sus hijos. ¿Me puede explicar usted cuál es la diferencia entre uno y pasarse a la otra línea, que es el panteísmo? Claro, el tema está justamente en eso, de que Dios habita internamente en la naturaleza, que es parte que se confunde con la naturaleza. Eso es parte. En cambio, lo que dice la Escritura es que Dios está presente, pero ¿cómo está de presente? No confundiéndose con la naturaleza, sino estando, admirándola, sustentándola con su poder. Eso es lo que está diciendo. Pero no hay confusión, no es que la naturaleza en sí es Dios, en el fondo, ¿no? Y que el ser humano, obviamente, como comparte esa energía común, ¿no? Y eso ustedes lo pueden encontrar como digo, en todos los ambientes, en la filosofía, ¿no? Comparte una esencia común. Entonces, obviamente, está también con nosotros, y como nosotros somos parte de la naturaleza, entonces Dios también está con nosotros. Está presente en alguna parte, ¿no? Ahora la pregunta, ¿de qué manera? Bueno, mágicamente, ¿no? Que la única parte concreta que tenemos nosotros es el cuerpo, y la parte donde opera nuestra comprensión es la mente. No hay otra cosa. Porque usted dice, bueno, aparte de la mente, ¿dónde más podría estar el ser? No existe otro lugar. En el corazón, bueno, el corazón en la Biblia es mente, no se olviden, ¿no? El corazón no es el lugar físico donde está acá, o en la pierna, o en la espalda. ¿Dónde podría estar la morada del Espíritu? No, la morada del Espíritu Santo se diferencia con la criatura, no se confunde con la criatura, no se confunde con la creación. Entonces, cuando los textos obviamente hablan que la presencia, por eso hablamos de que el tema del panteísmo tiene que ver con el tema de la presencia de Dios. Y estar en Cristo, ¿qué es lo que es estar en Cristo? O Cristo cuando está en nosotros, ¿dónde está? Cuando el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, que es un tema que vamos a ver posteriormente a la siguiente. ¿De qué está hablando? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿No se confunde con nosotros? ¿O hay una diferencia entre el Espíritu y nosotros? Obviamente, la Escritura claramente diferencia al ser humano de Dios. No compartimos la misma sustancia. Porque, ¿qué significa si nosotros compartimos la misma sustancia que Dios? Que el panteísmo. Pasamos a ser parte de la divinidad, ¿o no? Claro, somos divinos. Ejemplo claro, ustedes conocen el budismo. El budismo es un ejemplo muy claro de lo que es el panteísmo, donde lo único que tiene que hacer, digamos, el budista es realmente encontrarse consigo mismo y alcanzar la divinización. Por el fondo se logra, bueno, no solamente el budismo, ¿no? Las religiones ortodoxas católicas también buscan la divinización. El hombre se diviniza. Entonces
eso, digamos, no es bíblico. Hay una diferencia entonces, hay una diferencia clara entre la criatura y la creación. El panteísmo no hace esa diferencia en términos completos. El mismo libro, en todo caso, ahí el mismo capítulo, si es que los hermanos después léanlo porque es súper interesante, ¿ah? Y si quien no tiene conocimiento verdadero de la verdad, es muy fácil pasarse al otro lado. Yo lo he notado porque incluso uno a veces dice cosas y se da cuenta, uy, yo me he dado cuenta que digo cosas que no debería decir y que no, que están del otro lado y son ideas panteístas, como usted lo mencionó. Miren, el mismo libro, voy a leer como un pequeño párrafo, dice algo clave, es la naturaleza la que da testimonio de Dios. ¿Ya? Eso es algo importante establecerlo, y no es al revés. Y lo otro que dice ella, en otro párrafo, que dice, la condición para todos los objetos de su creación es la misma. 2 puntos. Una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios. Una vida que está en armonía con la voluntad del Creador. Yo creo que por ahí van... Claro. Y ahí entra justamente, ¿no? Dios sustenta, obviamente, da los aspectos, pero no se confunde. Así Y es. obviamente, y es el fundamento mismo. Y Él depende o sea, somos dependientes, o debiéramos serlo. Los seres humanos, obviamente, tratamos de llevar una vida independiente porque el Señor nos agregó algo que no tiene la naturaleza en sí, lo demás, incluyendo los animales, carácter. Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, si alguien que no debe confundirse con el panteísmo, somos nosotros como seres humanos. Nosotros no deberíamos creer de que Dios ya está presente en nosotros porque Dios nos dio la presencia a través de otra manera, a través de la búsqueda voluntaria, voluntad, porque tenemos libre albedrío. Los animales no lo tienen, la naturaleza tampoco, pero aún así el Señor no se confunde con la naturaleza, menos con nosotros, que tenemos carácter. Gracias, hermano. Porque Dígame. Dios es el creador. Dios es el creador de la naturaleza y de nosotros, entonces no puede ser de verse que en esas cosas que están hechas tienen un poder de Dios, sino que son creaciones como nosotros. Así es. Muy buena la pregunta, Carolina, y muy buena la respuesta, Miguel. Muchas gracias por esta linda sesión. Vamos a por este Clares, estudio. ¿quiere hacer un comentario, una consulta? Bueno, más que todo, dar gracias al Señor por este tema importantísimo que está compartiendo nuestro hermano, porque realmente es vital, qué importante, es trascendental poder conocer nuestra historia, dónde se fracasó, de dónde, en las raíces, porque en realidad al desconocer estos detalles, el poder estudiarlo en profundidad nos va a ayudar, el Señor nos ayuda, nos libra de caer en un sinnúmero de errores teológicos y errores y enseñanzas que hoy en día están acarreando y están llevando muchos al engaño. El tema de la divinidad, el tema de la naturaleza humana, perdón, el tema de la naturaleza de Jesús, el tema de universalismo, en fin, una cantidad de situaciones que se están presentando y son aceptadas, pero sin percibirse de que están teniendo la huella, la marca, el sello del espiritualismo, del engaño. Entonces, más que todo, mi comentario es agradecer a Dios primero que todo por tener esta oportunidad de poder escuchar a nuestro hermano, que realmente es importante. Y me imagino que los otros temas que va a ir compartiendo realmente van a ser tremendos, porque en realidad la declaración de la sierva de Dios que decía que tiemblo por mi pueblo, o sea, ella vivió la experiencia, ella vio en carne propia, contempló los efectos de la alfa, pero ella en visión ve que la sacude, o sea, lo que viene es tremendo. Y si de un número, de hecho, no recuerdo la declaración de la sierva de Dios, que ella dice, me parece mucho que decía, de cada 3 ministros, 2
fueron los que siguieron las ideologías, las influencias panteístas. Wow, ¿qué va a quedar de la Omega? O sea, va a ser de una naturaleza asombrosísima. Y es por eso que qué importante es poder estar anclado en la palabra de Dios, en el escrito está, siendo verianos, manteniendo la humildad de dejarnos enseñar, porque realmente enseñar por el Señor, lógicamente, estar investigando, porque de lo contrario, la Odisea cree saberlo todo y no deja, no acepta los consejos claros y directos dados por la inspiración y la revelación. Gracias, hermana. Hermana Ligia. Mire, yo quiero agradecer en primer lugar al Señor porque nos ha dado este tema al hermano que nos advierte realmente en la situación que está actualmente en la humanidad. Pero yo quería contarle un pequeño detalle. Yo trabajaba en el hospital, era secretaria de servicio de rayos. Y resulta que llegaba una niña a vender velas y incienso. Entonces yo le dije que yo no compraba eso porque yo sé que el incienso nada más que es para la adoración de Dios. Entonces ella después me invitó me dijo, vamos este día domingo, me dijo, a un parque, me dijo, para adorar, darle gracias a la naturaleza, porque es como nuestro Dios, algo así. Entonces yo le dije, pero ¿cómo vamos a ir a adorar las cosas creadas por Dios? Le dije, yo adoro a Dios, al creador de las plantas de nosotros. Entonces realmente, claro, nunca más me invitó, pues ni nunca más apareció donde yo trabajaba. Entonces yo quiero agradecerle a Dios en primer lugar por este tema que ha dicho, a pesar que es un poco difícil de comprender, ¿ah? Precisamente le iba a preguntar a usted dónde podría conseguir los temas anteriores para poder escucharlos. Y, y realmente es una bendición. Le doy las gracias a Dios y gracias a usted que nos invitó a este hermano para esta exposición. Muchas gracias, hermana. Hermana Carolina. Sí, hermano, dígame. Justamente lo que había expresado nuestra hermana anteriormente, y bueno, se me vino al recuerdo, se me había olvidado expresarlo, porque John Kellogg era un médico misionero, y eso debe a nosotros hacernos como clic, clic, porque él llegaba a entender, tenía una luz que realmente llegó a ser cabeza ante el mundo. O sea, la revelación de Dios, la inspiración, los métodos eran correctos. Entonces, realmente esto aún nosotros como pueblo que podemos llegar a entender los principios de la Reforma por Salud, o que queramos desarrollar obra médica misionera, debemos ser muy cuidadosos, porque aún dentro de esta misma experiencia, de manera muy sutil, hablamos de experiencia en el campo, de tratamientos naturales, pero se está metiendo de una manera impresionante tratamientos, metodologías que en realidad también no son correctos. Entonces, aún así nosotros como pueblo, que a lo mejor hemos llegado a entender, comprender un poquito más del tema de la salud, de la obra médica misionera, debemos ser muy cuidadosos, recordando que Kellogg en esto se destacaba. Entonces, bueno, quería hacer ese alcance también. Gracias. Bueno, vamos a agradecer a nuestro hermano José Miguel de nuevo. El otro Perdón, sábado. hermana, Sí, dígame. otro libro más, además del que mencionó, la base para entender, bueno, el Señor le entregó el libro Ministerio de Curación. El Ministerio de Curación, ahí está justamente la contraparte de lo que es el panteísmo. Entonces, si uno quiere decir, ¿cómo no caer? Y uniendo lo que dice Claren acá también, ¿no? ¿Cómo poder nosotros? Porque acá hay varios que a lo mejor también hay varios grupos de estudios de lo que es, digamos, la alimentación saludable, o estudios, digamos, del campo y todos esos aspectos, bueno, para no caer justamente en errores al respecto y no irnos por teorías humanas que pueden estar al borde de lo que nosotros creemos, pero no es la verdad presente que Dios nos ha dejado. Entonces, Ministerio de Curación. Ahí, entonces, el Señor entregó ese libro justamente para contrarrestar las ideas panteístas que se estaban, porque el tema, digamos, de la presencia de Dios tiene que ver con el tema de la temperancia. Otro libro más, la temperancia. Una mala comprensión de la temperancia nos va a llevar justamente al panteísmo inevitablemente,
una mala comprensión de lo que es la medicina, de lo que es la salud, también nos va a llevar al panteísmo. Entonces, esos son dos libros, hay que estudiarlos sí o sí para entender un poco estos componentes. Hermano José Miguel, ¿puede usted hacer la oración? Oramos. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos, Padre, habernos dejado esta historia, pero no tenemos nada que temer a menos que olvidemos la manera en que tú nos has conducido en el pasado. Es importante aprender las lecciones de nuestra historia como pueblo. Sobre todo, Padre, cómo el diablo ha estado trabajando para que estemos alerta, para no caer en las redes de la Omega, que de acuerdo a lo que estamos viendo, Señor, ya está con nosotros de nuestra manera. Ayúdanos a discernir entre lo que es verdad del error, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Que tu Santo Espíritu nos ilumine. Y al tener claridad sobre la verdad presente, ayúdanos a hacerle frente a cualquier tipo de apostasía o de falsedad para poder liberar a nuestros hermanos y hermanas del error para este tiempo. Prepara nuestros corazones para el sellamiento. Prepáranos porque prontamente están avicinando los últimos acontecimientos que nos llevarán justamente a la última crisis final. Permanece en nuestros corazones todavía en estas horas sagradas y danos tu bendición y tu compañía durante este sábado y también especialmente durante la semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.